Hola amigos de YouTube, te habla tu pastora de medios de comunicación, arte y fe, Zuleima González. Y hoy es sábado 9 de septiembre del 2018 y me había ausentado porque estaba en tratamiento y le pedí a Dios que me diera fuerzas y por eso aquí estoy con ustedes con el programa Sueños de Dios. Tengo muchas personas que me han escrito, así que vamos a comenzar este maravilloso programa saludando a todos mis 26.675 suscriptores de Zuleima y Jesucristo. Que el Señor Jesús los bendiga, los guarde, los llene de salud, de felicidad y les conceda los deseos de su corazón. Él nos llene a todos de esa sabiduría y estemos preparados para su gloria, para su honra, para su amor, para su paz, para su justicia. Les pido a todos que lean la palabra de Dios siempre, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que espada de dos filos. Vamos a ver entonces estos sueños de Dios. Vamos a comenzar con nuestra hermana Evelyn Mendoza Mejía, que nos escribió hace 8 horas. Hola Zuleima, hace unos años atrás cuando estaba embarazada yo iba a tener una niña y en sueños escuché un nombre que fue Joshua y cuando desperté lo recordé y luego de unos años tuve un niño al cual puse de segundo nombre el que había escuchado. Hace poco pasé por un proceso que ya estoy superando, pero en el proceso escuché en un sueño el nombre completo de una persona que es una coach de autoestima y ella habla bastante de Dios, pero luego tuve un sueño que me tiene intrigada porque no sé si es bueno o malo. En mi sueño yo estaba con mi hijo saliendo de un lugar y una mujer sonriente apareció y me dijo: usted se ha ganado un premio, y me entregó un papel y había letras. Con el esfuerzo logré recordarlo, estaba escrito Feng Shui. Busqué en el internet y tiene que ver con cosas chinas, una teología. Estuve averiguando sobre estudiar y poner un negocio de eso, pero luego escuché un video del padre Teo que dice que todo lo que tiene que ver con el yoga, el chakra y esas cosas son del maligno. Ayúdeme a entender, por favor. Gracias. Evelyn, te saludo en el nombre de Jesús y te puedo decir que el Señor siempre ha estado pendiente de ti. Por eso en el primer momento, cuando tú tuviste ese primer sueño, el Señor te habló que le pusieras a tu hijo Joshua, que sabemos que Joshua es Jesús. Jesús, así se dice Jesús. Y bueno, tú en primer momento escuchaste esa voz de Dios, el Espíritu Santo te comenzó a hablar y tú abriste tu espíritu, tu corazón, bebé le pusiste de segundo nombre Joshua, o sea, tú le entregaste al Señor, a Jesús. Después, Evelyn, buscando las cosas de Dios, el Espíritu en tus oraciones, ¿verdad? Buscaba tener contacto con el Espíritu Santo, pero en ese momento, cuando nosotros estamos aprendiendo a oír, a veces oímos cosas, pero de verdad no las sabemos interpretar. En el segundo sueño, escuchaste el nombre de esa coach de autoestima. ¿Por qué? Porque son personas también, así como tú, que están buscando a Dios, esas personas que hablan de autoestima, pero la están buscando a través
del espíritu humano. Nosotros tenemos que recordar que tenemos que el espíritu, el alma y el cuerpo. Y cuando nosotros no nos conectamos con el Espíritu Santo, a veces nuestra mente nos dice que busquemos a Dios de muchas maneras, pero no es el conocimiento que te va a dar el Espíritu Santo. Ahí fue donde tú tuviste un contacto con el espíritu que estaba guiando a esta coach. Por lo general, estos guías que son de la metafísica, que te quieren dar lecciones de cómo hacer las cosas bien, pero no a través del Espíritu Santo, estas personas siempre el enemigo las va a guiar por un camino equivocado, por el camino del espíritu terrenal, diabólico y animal, y te lleva al cuerpo. Las cosas todas que te llevan a lo que es el cuerpo físico son cosas que te ayudan, pero son temporales, mientras las cosas espirituales son eternas. Ahí te desviaste, Evelyn Mendoza Mejía, ¿verdad? Y como estabas escuchando, dice que la fe viene por el oír. Ese espíritu de la coach entró en tu espíritu y en tu corazón, y tuviste ese nuevo sueño que te guiaba a hacer Feng Shui, y luego el Espíritu Santo te está volviendo a colocar en el camino, recordándote que el camino de Jesucristo no es el yoga, porque el yoga son técnicas físicas, de ejercicios que no son, ¿cómo te digo?, diabólicas, son ejercicios, pero son carnales. Y muchas personas buscan esos ejercicios como si fueran espirituales, y son caminos de muerte porque no se te renueva el espíritu. Las chakras vienen de todas esas relaciones espirituales hinduistas que creen en los ídolos, en esas doctrinas de alguien que los guió, pero hoy todos sabemos que ellos murieron y no han resucitado. El único que resucitó es Jesús. Así que dale gracias, Evelyn, que eres una mujer, que el Espíritu Santo te está guiando y estás aquí escuchando esa palabra para que no te desvíes. Te voy a dar para ese sueño. Recuerda que Yoshua es Jesús, nuestro Señor, nuestro Rey, a quien seguimos. Mateo 24:24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Evelyn, trataron de desviarte del camino del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, del camino directamente al cielo. Y el Espíritu Santo se encargó de colocarte de nuevo en su lugar. Así que espero que te haya servido esta interpretación de ese maravilloso sueño de Dios que tuviste. Vamos a continuar con nuestra hermana Nancy Izaguirre. Nancy Izaguirre dice: yo soñé que las montañas se derrumbaban. ¿Qué significa ese sueño? Espero su respuesta, gracias. Bueno, Nancy, ese sueño que tuviste sobre las montañas, precisamente se refiere a Mateo 17:20. Dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. El Espíritu Santo, Nancy, te está diciendo que a veces estás perdiendo la fe, estás perdiendo
el oír la palabra de Dios, creerla y ponerla en práctica. Y eso a veces se te van las fuerzas espirituales porque nosotros, nuestra fuerza y nuestro ímpetu a veces es sobre cosas que no vemos. Cuando una persona pierde la fe es porque quiere ver algo que no ha llegado, algo que no le ha sucedido, algo que se está tardando. Así que te sugiero que ores mucho, leas la palabra y busques sentir que el Señor te habla en tu corazón. Y si es Él quien te habla, esa palabra se cumplirá, porque la fe de Dios te acompaña de día, de noche y de madrugada. Y recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Ten fe y sigue adelante. Y en la fe en Cristo, la fe en el poder de Dios para guiarte, para darte todo aquello que tú esperas. En el nombre de Jesús. Gracias, Nancy, por comunicarte con nosotros. Mariana. Bueno, vamos a hablar con nuestra hermana Farina Herrera. Hola, sierva, bendiciones. Quiero pedirte un favor. Estoy soñando, peleando con brujos y demonios. Ayúdenme a discernir ese sueño. Bueno, Farina, el Señor te está hablando claramente que estás quizá orando, quizá estás rodeada de personas que no tienen fe y que mantienen una relación en contra de Dios. Cuando tú le predicas a esas personas que no tienen a Cristo en su corazón, tú estás, como dices tú ahí, peleando con brujos y demonios. Puede ser también que sean guerras espirituales personales que tú estás librando, cosas que quieres conquistar, cosas que quieres vivir y tienes mucha oposición. Que el Señor te está diciendo que tienes que seguir orando, que estás buscando cosas mayores, pero las vas a lograr es a través de la fe, y la fe en Cristo Jesús. Y la palabra para ti, Farina Herrera, es: no tenemos lucha contra carne y sangre, en Efesios 6:12, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El Señor entonces te está llamando a que mantengas esta relación con Él de una manera especial y poderosa para que puedas vencer. Y acuérdate que no es con tu carne, no es con tus palabras de sabiduría, es con el poder del Espíritu Santo. Y cuando Dios esos enemigos los pone en el estrado de tus pies, en los pies de Cristo, es que tú vas a actuar, que tú vas a hablar, que tú vas a vencer. Gloria a Dios. Gracias, Farina Herrera, por comunicarte con nosotros. José Iván, vamos a ver. José Iván hace 2 días nos habló. Mi mamá tiene algunos meses que acaba de recibir a Jesús en su vida y ya se va a bautizar, y soñé con ella hace unos días que hablaba en lengua. ¿Qué significado tendrá José? Eso está en Marcos 16 del 17 al 18, que dice la palabra: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Qué te está diciendo José, el Espíritu Santo? Te está diciendo que tu madre va a ser llena del Espíritu Santo. Las señales de Dios le seguirán.
hablará en nuevas lenguas, como dice aquí. Qué maravilla es este sueño. Te da una esperanza en el Espíritu Santo maravillosa. Buenos días, pastora. Que Dios me la siga bendiciendo. Gracias a todos los que me saludan en el nombre de Jesús. Vamos a ver qué dice Edith Portales. Dice: buenos días, Zuleima, acabo de ver su video. Justamente hoy soñé que yo estaba en un local buscando unos jarrones tipo de arcilla y un muchacho me mostraba en el mismo sueño. Soñé que una familia dueña de un local, por cierto, son personas que conozco, aparte del jarrón con flores. Esta fila resulta que también era cristiana y de repente apareció mi hijo Emiliano, pero en el sueño él era más pequeño de edad. Mi hijo dejó de congregarse. Yo quisiera saber si este sueño tiene alguna razón, pues un simple sueño. Edith, ciertamente este es un sueño de Dios. Es difícil, ¿verdad?, la interpretación de él, pero en el espíritu yo puedo captar claramente el mensaje que Dios te está dando, que está en Jeremías 16:1 al 6, que dice que Dios es nuestro alfarero, que que nosotros en sus manos somos como el barro, que Dios lo está moldeando. Y esa es la palabra que Dios te está dando, Edith Portales, que Él está moldeando a tu hijo, que Él te ama, que Él quiere lo mejor para ti y lo vas a lograr poniendo siempre tus oraciones en el altar de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Liliana Elías, bienvenida Liliana, gracias por comunicarte con Zuleima Jesucristo. De verdad, estoy hoy en vigilia, son las 1:12 de la madrugada cuando estoy grabando este programa, porque son muchas las llamadas, los mensajes que ustedes me dan, y bueno, aquí la paso con Dios, dándoles el mensaje y orando en el nombre de Dios, del Señor. Liliana: hola, me llamo Liliana, tengo muchos sueños con Dios. Hace 3 meses soñé que andaba caminando encima de las nubes y caía una gran tormenta, y las nubes se balanceaban así como las olas del mar, y escuché la voz del Señor que me decía: ten fe en medio de la tormenta. Desperté pensando que algo malo iba a suceder, y justamente en ese día mi madre amaneció muy malita de salud, e imaginé que algo iba a pasar, pero me metí en oración por ella y gracias a Dios está bien. El siguiente sueño fue hace aproximadamente 1 mes y medio. Soñaba que yo morí y ya muerta me miraba en un lugar distinto a donde yo vivo, e igual escuchaba una voz que me decía: eres salva, pero antes de entrar a la gloria pasarás 40 días de tormento. Y había mucha gente en ese lugar, y veía donde un señor me azotaba y sufría mucho en ese lugar, y por un momento me di cuenta que estaba muerta, y recordé y miré a mi mamá y hermana llorando mucho por mi partida. Deseo saber qué significan estos sueños. Aparte, he tenido unos sueños muy lindos en donde me veo embarazada, ya que no he podido conseguir concebir mi bebé, y el Señor me muestra una nena y me da un nombre muy hermoso, Amalia, que significa niña deseada, amada. Liliana, este es un sueño sumamente importante para ti, es un sueño de Dios totalmente. Se ve que eres una persona escogida por Dios, y eso te hace un llamado muy especial. La palabra de Dios para ti está en Mateo 14,
del 29 al 31, cuando Pedro desarrolló la fe. Cuando Pedro se bajó de esa barca que estaba en tormenta, que estaba azotada por los vientos, por los mares, por las aguas, por la oscuridad, por el miedo, y Jesús vino caminando desde la orilla, y no era un fantasma, era Jesús que estaba con los apóstoles, que vino a esa barca. Pero Jesús no se montó en la barca. Jesús llamó a Pedro para que avanzara, para que caminara, y Pedro tuvo que bajarse de esa barca y tener fe, y aunque se estaba hundiendo, no se olvidó de poner los ojos en Jesús, y le dijo: Jesús, sálvame. Y Jesús lo salvó. También el Señor te está hablando de el infierno, te está hablando de que si tú morías sin Cristo, ese era el fin para ti y para todo aquel que no crea en el Señor. Su fin es ser llevado al infierno, donde el gusano no muere, donde el fuego nunca se apaga, y ahí tú en ese sueño te viste en ese lugar que era como el infierno, y esa persona te maltrataba, te azotaba, y oíste esa voz que dijo: eres salva, pero antes de entrar a la gloria pasarás 40 días de tormento. Y había mucha gente en ese lugar, y veía donde un señor te azotaba, y sufría mucho en ese lugar. Ese tormento que nosotros salemos de ese infierno, esos azotes vienen de parte del enemigo, pero Dios en ese sueño te está hablando literalmente del infierno, que para apartarte, Liliana, del pecado y de la muerte, el Señor te pide ese sacrificio de oración, de ayuno, que te metas con Dios, y eso es sufrimiento, pero después vas a ser verdaderamente libre en tu espíritu. Entonces Dios dice, ¿verdad?, que tú tienes un deseo muy grande de concebir ese bebé, pero Dios también te está mostrando y te está diciendo que tú también eres Amaya, que significa esa niña deseada, amada, y que todos tus deseos Dios los tiene presentes, pero los estás luchando, y te llama a seguir adelante, a santificarte, porque de lo contrario, perder la fe sería un tormento para tu vida. Que el Señor te bendiga, te guarde, y seas una mujer hermosa y poderosa en el Señor, como Él te ve, su niña amada, su niña deseada. Gracias a ti por compartir ese maravilloso sueño de Dios. Aquí vamos con nuestra hermana Jenny Herrera, que nos dice: hola, por favor, necesito saber qué significa que siempre sueño con aguas sucias, inundaciones, y que camino sobre el lodo. Sueño todos los días lo mismo y no sé por qué. Me agobia mucho. Espero, Zuleima, que me ayude a interpretar. Yo voy a la iglesia. Bueno, Jenny, este sueño te está hablando de algo muy fuerte, ¿verdad? Te está hablando de un pecado, y de un pecado que se está, así como tu sueño se repite varias veces, ese pecado Dios limpia y la persona se vuelve a enlodar. En el nombre de Jesús, puede ser
que hay un pecado que tú estás practicando continuamente, vas, te limpias en la iglesia, vuelves a salir, lo vuelves a practicar, vas, crees que estás agradando a Dios y después practicas el pecado, o puede ser una persona que lo está practicando, que como siempre te sueñas en aguas sucias, tienes que limpiar tu corazón. Tu espíritu todavía necesita un lavamiento del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, tú tienes que sentirte que tu espíritu está limpio. Pueden ser situaciones, palabras, pero son situaciones muy carnales, muy fuertes. Entonces eso es lo que te está diciendo el Espíritu Santo, y te voy a dar la palabra para eso, que está en 2 de Pedro 2:22. Dice: les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. O sea, esa palabra es muy fuerte. Dice que son personas que se limpian, Dios las limpia y vuelven a practicar esos pecados carnales, esos pecados inmundos, son inmundicias. Así que le pido a Dios que te libre o de ese ambiente o de ese pecado y puedas captarlo, porque si eres nueva en la iglesia, significa que tienes que limpiarte, y si tienes mucho tiempo ya en la iglesia, tienes que liberarte. Es la otra, en el nombre de Jesús. Jenny, Dios te bendiga y te ayude. Gladys Santa María: Dios te bendiga. Mi esposo soñó que estaba en un centro de rehabilitación y vio un joven conocido dentro del centro de rehabilitación. ¿Qué significado tiene? Mi esposo es inconverso, yo soy creyente. Muchas gracias. Bueno, significa, si tu esposo no es creyente, bueno, puede ser que él mismo sienta que él necesita reconciliarse con Dios, que él necesita sanarse, que hay cosas que están pendientes, que pueden ser situaciones tóxicas en el cuerpo, porque una persona necesita rehabilitación porque está practicando algo que ya no puede controlar. Así que ese sueño le dice a tu esposo que debe entender su condición, que está en algunas áreas de su vida, tiene que rehabilitarse. Entonces también que si conoce a ese joven, como dices tú, son personas que necesitan ayuda, y ¿quién tiene esa ayuda? Cristo. Así que también para ti, mi hermana, que tu esposo te lo contó, que estés pendiente de todas esas personas que conoces, que necesitan salir de las drogas, de los vicios, del alcoholismo, de cualquier tipo de vicio. Entonces, que Dios los use a ti y a tu esposo, que tu esposo llegue a Cristo y todos sean sanados en el nombre poderoso de Jesús, de todos esos espíritus de vicios o de situaciones que van en contra de la voluntad. Muchos de nosotros hacemos cosas en contra de nuestra voluntad. Bueno, seguimos aquí, ¿verdad? Con Elsie Montiel. Elsie Montiel, sí. Elsie Montiel nos dice: yo soñé que había mucho humo negro, como la peste.
de cuando el faraón no quería hacer caso, y vi una montañita con sol y me fui con mi hijo y vi cómo Dios me aventó 3 maletas y al caer en el suelo se convirtieron en colchonetas y me cobijé con mi hijito y miré a Dios del hombro hacia arriba con sus alitas de ángel y escuché una voz que me dijo: vendrán cosas peores como en la tierra porque todavía no es su llegada. Si Dios te está hablando en Mateo 24, porque por la situación que está viviendo la tierra, las señales, las guerras, los terremotos, los huracanes, las situaciones políticas, el odio de los padres contra los hijos contra los padres. Nunca se habían visto las cosas que estamos viendo nosotros en esta época. Madres que le pegan a sus hijos hasta morir, padres que no respetan a sus hijos que no respetan a sus padres. Pero en la palabra dice, estamos viendo estas cosas, pero todavía no es su llegada. Así que si Dios te está diciendo, sí, que todavía no es su llegada, es que debes prepararte, orar, creer, leer la Biblia, para que cuando el Señor venga te encuentre preparada en el Espíritu Santo. Ángelo Breton, me he pasado. Es cierto que Dios habla a través de los sueños. Dice, me ha pasado. Es cierto, Dios habla a través de los sueños. Su amor es grande, sí. El Espíritu Santo dijo que estas serán las señales de los últimos tiempos. Habrán sueños, Dios dará sueños, visiones, profecías, y Él mismo nos pastoreará a través del Espíritu Santo. Aurelia Bonilla, soñé con un pastor ministrando él y su esposa, y oí que le dijo a su esposa: a no lo voy a ministrar, refiriéndose a mi Sebastián. Dios le bendiga, pastora. Bueno, significa que a veces tu esposo no está en contacto con la iglesia, el pastor, y a veces esas cosas humanas que suceden dentro de la iglesia, que hacemos acepción de personas, pero Dios te está hablando a ti, Aurelia, que sigas adelante, orando por tu esposo, creyendo, hasta que él mismo busque ese contacto con el Espíritu Santo. Y si a veces nos rechazan, no es motivo para nosotros alejarnos de la congregación, como algunos tienen por costumbre, dice la Biblia. Tenemos que seguir adelante. Aurelia, otro sueño, dice: soñé que uno se estrelló con una camioneta y murió, y se fue a un barranco y se le cortó la cabeza. ¿Qué significa, pastora? Soy varón Sebastián. Bueno, el Señor te está diciendo que cuando una persona se estrella es porque y con una camioneta, que no está llevando bien su vida, que no está haciendo las cosas correctamente, que no está siendo protegido, que no está orando. Y si tú ves que se le cortó la cabeza, es que ya cuando una persona muere ya no va a tener más oportunidad. Dice que nosotros morimos una vez y después el juicio. Así que la salvación por gracia es mientras estemos vivos, no cuando nosotros morimos. Marta Prieto dice: yo sueño con muchas víboras. Anoche soñé con una roja y salvaba a otras personas. Entonces, ¿qué te está diciendo el Señor? Que, bueno, como dice la palabra, nosotros como señal tomaremos a las serpientes por las manos, y si comiéremos cosa mortífera no nos hará daño. Eso significa que nosotros tenemos autoridad en el nombre de Jesús para echar esa serpiente, que son los demonios
que actúan dentro de las personas. Y soñé con una roja y salvabas a otra persona. Entonces Dios te está diciendo eso, que hay demonios que son enviados por el propio enemigo para atormentar. Y cuando uno en el nombre de Jesús se liberta a las personas, serán salvas. Eso es algo maravilloso, salvar las almas en el nombre de Jesús. Bueno, gracias. Marta Peraza hace 5 días nos dice: Zuleima González, yo sueño mucho que mi novio me engaña y eso me pasa muy seguido. Bueno, espero que seas cristiana, pero si andas de novia con un yugo desigual, es muy posible que es que el Espíritu Santo te está mostrando una situación o un sentimiento que tú tienes, que no es una persona cristiana, que no es una persona de fe. Así que muchas veces nosotros somos yugos desiguales, porque una persona tiene fe en Cristo, otra no. Y a lo mejor puede ser que no te esté engañando con otra mujer física, pero te engaña con los deseos de la carne, con los ojos, porque un hijo de Dios no puede andar con una persona que no conoce la salvación, a menos que ya sean esposos. Pero si es novio, todavía tienes oportunidad de aceptar que Cristo no quiere para tu vida un yugo desigual con los incrédulos. Gloria a Dios. Brenda Figueroa Fernández hace 5 días me dice: yo soñé que el nené de mi amiga hablaba en lenguas en el sueño. ¿Qué significa eso? Bueno, eso es una señal, Brenda, de los últimos tiempos. Niños llenos del Espíritu Santo. ¿Será que ese niño es de una familia cristiana? Tu amiga es cristiana, o tú tienes que orar por ese niño para que lo bendigas en el nombre de Jesús. Entonces el Espíritu Santo te está diciendo que ores por ese niño, por esa familia, para que sea ungida por el Espíritu Santo. Adriana Benítez: hola Zuleima, soñé que miraba la iglesia desde un precipicio. ¿Qué significa? Bueno, Adriana, el Señor te está mostrando que estás en un momento donde vas a tomar una decisión, o Dios o el mundo, o te entregas al Señor, o estás a punto de caer en una decisión que va a destruirte, va a hacerte algo mal, un daño. Así que tienes que ponerte en oración, reprender cualquier tipo de tentación o decisión que quieras tomar en este momento. No hagas cambios sin consultarlo a Dios, porque te puedes perder la salvación. Ese es un sueño de advertencia. Tienes que orar y tomar esa decisión con el Espíritu Santo para que no te equivoques, porque puede ser un plan del enemigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Esa es la palabra para ti, porque después, como dicen, ya no hay salvación, ya es un rescate de parte del Señor, porque vas a estar cayendo en ese precipicio. Otro sueño de Araceli Aguilera Guajardo dice: hola hermana, espero esté bien, pues yo he soñado varias veces que hago liberación. Declaro, son diferentes sueños, pero eso mismo
libero y clamo a Jesucristo, y siempre de primero batallo para pronunciar el nombre de Jesucristo. Pero yo insisto, es como una lucha, y ya puedo decir claramente Jesucristo, siempre es así. Pero hay algo, hermana, yo fui convertida, pero ya no me he congregado, y quisiera saber por qué sueño eso. ¿Me podría decir, hermana, por favor? Bueno, Araceli, el Señor te está mostrando claramente que tú eres una persona de Dios, escogida desde la fundación del mundo, y tienes el don para ayudar a otras personas, para liberar. Pero siempre el Señor también nos habla a nosotros. Necesitas liberar áreas de tu vida, liberar, como tú dices, que si ya no te congregas, si ya no estás en los caminos del Señor como debe ser, tienes que comenzar por ti. El Señor te está hablando exactamente de la palabra liberación. Ese es un conocimiento muy grande que nosotros tenemos que saber, que en el nombre de Jesús echaremos fuera demonios. Todas esas acciones, todos esos pensamientos que te hablan en la mente, tienen que ser destruidos con el poder de la sangre de Cristo, de la oración, el conocimiento de la palabra. Así que si lo sueñas reiteradamente, es porque el Espíritu Santo te lo está recordando continuamente. Necesitas ser liberada en el nombre de Jesús. Denis Sánchez, hace 5 días nos dice: hola, buen día. Hoy en este día me desperté con un sueño muy raro, pero no solo hoy, me he despertado así. Siempre sueño con espíritus atacándome, atacando a mis nietas, atacando mi vida espiritual en mis sueños. En una ocasión fue muy curioso, porque era una persona joven, muy bello, pero tenía algo. Yo le notaba algo raro, y era el mismísimo enemigo, pero él me aventó por los pies una espada muy brillosa, cromada, y yo la tomaba, y yo le decía, aún sabiendo quién soy yo, y no puedes ni acercarte a mí, me das esto tan lleno de luz. Y él respondió que yo sabía cómo hacer todo. De hecho, él no podía ni acercarse a mí. Él estaba como en una cueva, pero no oscura. Yo sentí algo malo, pero yo estaba muy confundida. Después se acercó gente a mi familia que vamos a seguir aquí, fallecido en mi sueño. Lo miré que quería arrebatarme mi vida, y yo reprendía en nombre de Jesús. Ha sido un sueño muy fuerte, pero siempre en mis sueños yo predico su palabra. Nombro a Jesús como nuestro Salvador. Bueno, hermana, el Señor te está mostrando claramente una lucha espiritual. ¿Por qué? Porque eres una persona de Dios, una persona llena del Espíritu Santo, escogida para salvación, y te muestra esas guerras tan fuertes que estás viviendo, vas a vivir, y esa persona que te dio la espada no era de parte del mal, era de parte de Dios. La espada significa la palabra. Con la palabra es que tú vas a vencer el mal. Venced con el bien el mal. Lee la palabra, estudia la palabra, apréndete la palabra de Dios, y cuando tengas circunstancias difíciles, vas a vencer con el poder de Dios. El Señor me ha estado enseñando en estos días el poder de la palabra, y no es de la palabra del hombre, el poder de la palabra de Dios.
Por eso es que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Denise, esta palabra que has tenido de parte de Dios es fuerte. Dice que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Nos mata, nos quita la fe, nos roba la esperanza, nos roban las ideas, nos roban la familia. Si nosotros no desarrollamos la sabiduría de Dios, perdemos esas batallas. Pero el arma, como dice, que Él te infundió fue la espada. Te está diciendo claramente, usa la palabra de Dios. Cuando vengan esas batallas, refuta al enemigo con la palabra de Dios y vas a vencer, porque vas a tener vida espiritual. La palabra dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquellos que no tienen a Cristo viviendo están muertos. Y aquí sigue ese sueño que tú me estás narrando. Dios mío, el sueño de anoche fue un espíritu que me trataba de asustar, moviendo cosas, cortinas, puertas, así. Yo lo reprendía en el nombre de Jesús y él no se quería ir. Cuando yo empecé a reunir personas para orar, era una mesa grande, había muchas familias, gente de muchas religiones, y yo empezaba a caminar alrededor de ellos, a predicar. Les decía que no permitiremos que seamos así, atacados por espíritus que están en nuestro alrededor. Y mucha gente creyó y aceptaba a Cristo. Mucha gente empezó a darme cosas y yo decía que yo no cobraba, lo que yo hacía era de Dios, que yo nomás obedecía su mandato. Y un hombre me dio como 5 monedas de oro en una bolsita transparente y yo no las pude aceptar. Él me dijo, no rechaces los que Dios te da, Él te está bendiciendo con esto, tómalo. Pero yo no me sentía bien al tomarlo, lo tomé, pero algo no estaba bien en eso que yo hacía. Después volví a mi casa, donde era atormentada por espíritus, según me hablaba. Cuando abrí la puerta, yo entré y me decía, ¿dónde estás? Si Cristo Jesús reina en mi hogar. Otras veces sueño que vuelo muy hermoso, que subo a los árboles volando, me paro en el techo de las casas, escucho lo que pasa en ellas y empiezo a orar por la necesidad. Pero todos los días sueño, oro a Dios Padre Jehová que me tome en control de mis sueños, que sean agradables a Él. Pido por mi cuerpo que al dormir no sea atribulado por espíritus de protección, que me cubra con su manto. Pido por mis sueños, mi familia, mi hogar, mi esposo. No cuestiono mis sueños ni digo por qué me pasa esto. Lo único que quiero es saber qué es una interpretación de esto que pasa en mi vida. Mi esposo me dice, ¿por qué sueñas tanto que eres atacada? ¿Qué pasa en tu vida? Y yo lo único que le digo, que el enemigo está molesto, porque busco de Dios, sirvo a Dios. Él no quiere sufrir, solo en el fuego eterno. Siempre trato de tener música cristiana, predicaciones, y estoy leyendo, estoy activa. Esto era lo que yo quería compartir, y si usted me puede ayudar a decirme algo. Estoy confundida, sé en quién creo y quién me respalda, Cristo Jesús. Pero bueno, escuchar a otras opiniones, aprende más. Dios la bendiga en gran manera y siga compartiendo la palabra de Dios y bendiga su ministerio, amén, en gran manera. Qué bello, hermoso, ¿verdad? Este sueño de Dios, se ve que tienes un llamado muy especial de parte del Espíritu Santo, Denise. Sí, es cierto, nosotros tenemos luchas espirituales, pero si a veces el enemigo no te deja dormir en paz,
el Señor te levanta, trata de seguir orando y seguir discerniendo cuál es esta guerra espiritual que tú tienes. El Señor te está hablando que utilices la palabra. Cuando sientas que tienes esos sueños, ponte la Biblia en el pecho, porque a veces, como te estás liberando, el enemigo viene a atacar a los que en algún momento le pertenecían. Ahorita no le pertenece, pero dentro de tu espíritu te falta llenarte más del Espíritu Santo, que tú sientas esa gloria de Dios, que sientas esa paz en el Señor. Entonces, esos son espíritus de tormento. Reprende al espíritu de tormento, de brujería. Si en algún momento tú tuviste alguna relación con algún ritual de brujería, o tu familia, o esa casa, tienes que, hasta que se vaya, tienes que estar ungiendo tu casa con aceite. Antes de dormir, unge tu cabeza con aceite. Duerme con la Biblia en tu regazo hasta que te duerma. Abraza la Biblia. No duermas boca arriba, duerme de lado, porque a veces cuando nosotros estamos boca arriba, ellos tratan de molestarnos en el tiempo en que estamos en liberación. Como tú dices, pones música, todas esas cosas de Dios, pero el Señor, ¿verdad?, es un Dios de paz. Cuando tu casa esté liberada, tú no debes sentir esas cosas diariamente. Es espíritus de tormento, brujería, algo entró en la casa. Hay que liberar tu corazón y la parte física. Así que, Denise, espero que me cuentes cómo van las cosas para que estemos orando. Pero vamos a hacer una oración por ti y por todo lo que hoy he compartido. Hay más, otra segunda parte de los que faltan. Son bastantes, pero vamos a orar, a cerrar contigo, Denise, que de verdad tu sueño es impresionante. Lo voy a poner aquí para que el que quiera leerlo lo lea, y oremos todos los unos por los otros. Bueno, nosotros somos 25,000. Si la palabra de Dios dice que donde dos oran en su nombre, allí está Él. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias por estos sueños que estoy sumamente segura que vienen de parte tuya, Padre. Son tantas personas que tú, Espíritu Santo, estás pastoreando. Te pido en especial por Denise Sánchez, Señor. Ella es una mujer de Dios, y en este momento reprendemos todo ataque del enemigo contra su vida, contra su cuerpo, contra su mente, Señor, contra su esposo, su familia. Toda brujería que pueda venir de parte del enemigo, sanamos esa casa, Padre, en el nombre de Jesús. Me cubro yo también con la sangre de Cristo de todo ataque, Señor. Cubro a nuestra familia, a nuestros hijos. Señor, cubro, Señor, tu obra, Padre. Con la sangre de Cristo nos declaramos en victoria, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este programa, Dios mío, que pueda, Señor, darle respuesta y que todos recibamos, Señor, salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Y el mensaje de Dios es poder de Dios para salvación para todo aquel que quiere, que cree. Fuerza de Dios. Pedimos fuerza de Dios y repetimos. Ahí repítelo en tu casa. Gloria al Padre, Jehová de los ejércitos. Gloria al Hijo, Jesús de Nazaret.
Gloria al Espíritu Santo. Somos el ejército de Dios. Llevamos la palabra, ayunamos, oramos, creemos y venceremos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y si te gustó este programa, dale like y suscríbete a mi canal. Zuleima y Jesucristo, para la gloria de Dios. Compártelo.